que puede ser causado, ¿no? Por un agente externo, vamos a ver eso, pueden ser traumas abdominales abiertos y cerrados. Cada uno tiene su la peculiaridad en el manejo que es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué grupo voy a exponer, chicos? Doctora, un momentito, ahorita lo presento. Ya, chicos, por favor, atentos. Voy a preguntar de un momento a otro dentro de la clase qué ha entendido. No es que ustedes dejen el audio y hagan lo que sea, chicos. Por favor, les voy a pedir que estén atentos porque va a ser interactivo. Buenas tardes, doctora y compañeros todos. En esta ocasión vamos a exponer acerca del tema de traumatismo abdominal. Siguiente, por favor. Entonces, para hablar de traumatismo abdominal, tendríamos que hablar en general del trauma y de la importancia de este. El traumatismo, como sabemos, va a ser la primera causa de muerte en todos, en los individuos desde 1 a 41 años, y esta también va a ser la tercera causa de muerte en todos los grupos de edad. En traumatismo, o esta se va a definir como una alteración celular que va a ser causada por el intercambio de energía dentro del entorno que va a superar la resistencia del organismo y por lo tanto se va a complicar por la muerte celular secundaria a isquemia o reperfusión. Lo importante de esta o la importancia de los traumas es que las lesiones accidentales van a representar cerca de 110,000 muertes por año, de las cuales los accidentes vehiculares motorizados van a constituir casi el 40%. También se debe resaltar que los gastos médicos, así como el costo adicional de por vida de estos van a ser muy elevados. Entonces, es ahí donde radica la importancia, ¿no?, de saber este tema. Los traumatismos van a considerarse un problema de salud pública de enorme importancia. Siguiente, por favor. Vamos a diferenciar entonces a estos o su clasificación se va a dar por, el traumatismo se va a dividir en dos, unos que van a ser cerrados y otros abiertos. Los cerrados van a ser las contusiones que van a tener nuestros pacientes y estos se van a dar de acuerdo a la pared o de las vísceras abdominales, ya sean con lesión visceral o sin lesión visceral. El traumatismo también se va a dividir, ¿no?, como les iba mencionando, en traumas abiertos. Estas se van a cauterizar por ser penetrantes o no penetrantes. Las penetrantes van a también tener un componente con lesión visceral o sin lesión visceral. Siguiente, por favor. En cuanto a la valoración inicial y la reanimación, se tiene que tener, por ejemplo, en el primer paso, que sería la valoración inicial, este va a tener como objetivo la identificación y la corrección de trastornos que van a constituir un riesgo inmediato para la vida. De esto se saca, ¿no?, el método ABC. En primer lugar debemos tener el control de las vías respiratorias, como la protección de la columna cervical, eso en general, ¿no? Y también la respiración, la circulación. En la valoración secundaria se debe ampliar la anamnesis y se debe explorar al paciente de forma sistémica. Se debe interrogar al enfermo y a las personas cercanas a fin de obtener la historia. Después ya de una valoración primaria en las cuales nosotros, después de ver que haya pasado el riesgo inmediato para la pérdida de vida, pasamos a hacer la valoración seriada de los signos vitales, así como la presión venosa central, la práctica del ecocardiograma, la colocación de una sonda nasogástrica y otra de Foley. También se van a obtener radiografías, la cuantificación de hemoglobina, análisis de orina, mediciones de déficit de base, así como la repetición del estudio FAS. Esto es como un objetivo, como viéndolo de un objetivo general. Como sabemos, el estudio FAS se va a realizar o va a ser la primera prueba a realizarse cuando tengamos a un paciente, ¿no?, con problemas o que nos sugiere hemorragias o algún problema, o para saber qué problema aqueja a nuestro paciente. No es necesario establecer en la sala de urgencias qué órganos intraabdominales se encuentran lesionados, más por eso se debe tener en cuenta o precisar si es necesaria la laparotomía exploratoria.
La exploración física del abdomen es poco fiable para tomar la decisión y, por ejemplo, el consumo de drogas, así como también el alcohol y las lesiones celíacas y medulares van a complicar la valoración de la valoración clínica. Siguiente, por favor. Entonces, solo para resaltarles, por ejemplo, en un trauma abdominal cerrado, que se va a dar en el 80% de los casos, se va, por ejemplo, en su mayoría se va a dar por compresión o por desaceleración. En estos casos, por ejemplo, el que se va a ver mayormente dañado va a ser el vaso en un 42%. En cambio, por la compresión o desaceleración, el 35%. Entonces, la mayoría de estos o de los traumas cerrados se van a dar tanto en el hígado como en el vaso. En cambio, en un trauma abdominal abierto de tipo penetrante se va a dar en el hígado en su mayoría de los casos y ya después, por ejemplo, en el vaso en un 5%, pero se debe recalcar que la mayoría de los traumas que se van a observar van a ser de tipo cerrados. Eso como acotación. Ahora, prosiguiendo con el tema, vamos a tener acerca la valoración inicial y la reanimación. Tenemos que ver que nuestro paciente esté hemodinámicamente estable. Si es que no lo está, tenemos que nosotros preguntarnos si llegará a ser o si presentará una peritonitis. Si la respuesta fuera afirmativa, tendríamos que nosotros ver o realizar una laparotomía. También, por ejemplo, se le tiene que realizar la prueba de FAS y si esta es positiva, también se le va a realizar una laparotomía. Y en el cual, por ejemplo, si no se observa una peritonitis, también se le tiene que realizar la prueba ecográfica FAS. Y si es que esta no resultara ser positiva, se debe indicar, ¿no?, una tomografía, en las cuales se debe, por ejemplo, en pacientes que tengan alteración del estado mental o lesiones que van a producir duda, ¿no? También así hematuria macroscópica, si es que nuestro paciente tuviera fractura pélvica, dolor abdominal a la palpación, un hematocrito menor a 35% y esto no tuviera explicación. Entonces si es que no tendría ninguno de estos, debemos repetir la ecografía FAS en 30 minutos. Y si fuera afirmativa todas estas indicaciones, se le tendría que realizar una tomografía abdominal. Igual en el caso de si el FAS fuera positivo, se va a elegir para un tratamiento, el paciente va a ser elegido, ¿no?, para un paciente o para un tratamiento no quirúrgico, o en el caso de paciente con cirrosis. En este caso se le va a pedir a nuestro paciente una tomografía abdominal. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto al traumatismo abdominal penetrante, como les dije, que va a ser en un 20%, vamos a tener, ¿no?, a nuestro paciente hemodinámicamente inestable, se le va, se sugiere que sea rápidamente trasladado al quirófano. Y en cambio, en un paciente que estaría hemodinámicamente estable, vamos a nosotros observar que en estos pacientes van a necesitarse, ¿no?, de pruebas. Vamos a necesitar primero corregir o vamos a necesitar nosotros analizar cada uno de los puntos para ver qué es lo que necesita nuestro paciente o qué es lo que le falta. En este caso, en los pacientes los pacientes que presentan, ¿no?, el trauma abdominal con una patología con un traumatismo o hemodinámicamente estable, van a necesitar, por ejemplo, en este caso se van a dividir en dos, que también se van a valorar las pruebas tangenciales por medio de la laparoscopía diagnóstica. Estos se van a dar en la cara anterior del abdomen, también tangencial en la región dorsal o en un flanco. Se tiene que observar la toracoabdominal izquierda y también se debe pasar de frente a la laparoscopía. En cambio, si estos fueran positivos, recién se da la indicación de que nuestro paciente vaya a quirófano, ¿no? Y, por ejemplo, se va a definir la exploración positiva y el local de heridas como la alteración de aponeurosis posterior. Entonces, se van a ver todos estos estudios, por ejemplo, en la espalda o en el flanco. También se van a pedir que se realice tomografías
estudios de laboratorio seriales, así como si se observa evisceración o peritonitis, también van a ser indicadores para que nuestro paciente vaya a cirugía. Siguiente, por favor. En cambio, en este punto vamos a ver que los criterios para un resultado positivo en el lavado peritoneal diagnóstico, en este como vemos, se ponen enfrente dos ámbitos, que es el traumatismo abdominal, en comparación también, ¿no?, con las heridas penetrantes toracoabdominales. En este vamos a ver la amplia diferencia que se da en cuanto al recuento de eritrocitos, que en el traumatismo abdominal tendrían que ser mayor a 100.000 mililitros, en cambio en las heridas penetrantes toracoabdominales tendrían que ser mayor a 10.000 mililitros. Cuanto al recuento de leucocitos, en un traumatismo abdominal son mayor a 500 mililitros, al igual que las heridas penetrantes toracoabdominales. Y también estas van a ser similares en cuanto a la medida de la concentración de la amilasa, de la fosfatasa alcalina y de la concentración de las bilirrubinas. Siguiente, por favor. Entonces, en la coleografía abdominal dirigida para traumatismos va a detectar hemorragia intraabdominal. En este se va a sospechar, ¿no?, hemorragia cuando va a existir una zona de líquido visible. Vamos a ver que se aprecia, ¿no?, en las ecografías. En estas va a haber, por ejemplo, líquido visible, ya sea entre el riñón derecho y el hígado, o el riñón izquierdo y el vaso, o también se va a encontrar líquido en la pelvis. Entonces, esta ecografía alfa-FAS, también denominada, va a ayudarnos a nosotros en nuestro tratamiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que darles infusiones salinas, o también, si es el caso, vamos a tener que darles, se le va a dar transfusiones. Esto va a ser de acuerdo a cada paciente, y ya en adelante mis compañeros van a tratar específicamente de cada uno de los órganos, cuál sería el tratamiento de cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Entonces, para el protocolo de transfusión masiva. A ver, chicos, a ver. Entonces, el ECOFAS, ¿qué cosa es? El ECOFAS. ¿A qué se refiere el ECOFAS? Doctora, es una ecografía que se utiliza, es una ecografía abdominal adquirida para traumatismos. Miriam. Ya. No, soy Flores, doctora. Ya, escuchen, el ECOFAS es una ecografía, ¿no?, que se hace con el único objetivo de buscar líquido libre en cavidad. Es una ecografía rápida, ¿no? Usualmente para buscar en cavidad. ¿En qué zonas? A ver, los chicos con los que hemos hecho prácticas, a ver. Doctora, son 4. Es a nivel de pericardio, perihepático, peripancreático y pelvis. Generalmente buscamos en los flancos, en la región del Douglas, ¿ya? Perihepático, subhepático, ¿ya? El líquido que vamos a encontrar, ¿ya? No vamos a buscar lesiones a nivel de los órganos, porque nuestro objetivo es buscar líquido. ¿Y ese líquido qué va a representar? ¿Qué representa? A ver. Milton, ¿qué representa? ¿De qué líquido estamos hablando? Doctora, uno podría estar compuesto por lo que vendría a ser el sangrado interno, también puede ser por el líquido libre que por presión haya salido, digamos, doctora. Sangre, chicos, estamos hablando de trauma abdominal, es porque es sangre. Si es así, entonces puede estar roto cualquier órgano o víscera sólida, ¿ya? Si por ahí le hacen una radiografía abdominal de pie y encuentran el signo de Jover, ¿de qué estaríamos sospechando? Marvin. A ver, alguien que sepa. Neumoperitoneo, doctor. Neumoperitoneo, perforación de víscera hueca.
Ya, chicos, aire. También se debe haber traumatismo abdominal, ¿ya? Que puede ser cerrado o puede ser abierto. Entonces, no se olviden del ECOFAS, que es una ecografía rápida para buscar líquido libre en cavidad. ¿Ya, chicos? Continúen. Ya, entonces al encontrarse el líquido libre abdominal, ya hemos visto la ecografía, de acuerdo a eso va a haber un protocolo para la transfusión masiva. Este va a ser desencadenante, ¿no? Como vimos, una hemorragia no controlada. También va a haber, por ejemplo, que va a haber pese a la administración de 3.5 litros de soluciones de cristaloides, va a ser menor de 90 milímetros de mercurio. También, por ejemplo, su pH, si es que va a ser menor a 7.1 y su temperatura menor a 34 centígrados, entonces se tendría que ver, ¿no?, la relación de una transfusión masiva. Entonces, también se debe ver la respuesta a la cirugía, a la anestesia y el tratamiento continuo del estado de choque, que también se va a explicar en adelante. Como un preámbulo, se debe controlar, ¿no?, la hemorragia, se debe corregir la hipotermia y también la corrección de la acidosis. Vamos a ver que este punto va a ser muy importante, ya que si es que no controlamos estos puntos, nuestro paciente podría llegar a ser fatal. También lo que se resalta es la normalización del calcio. También se deben verificar estudios de laboratorio cada 30 minutos, ya según sea necesario. En cuanto al tratamiento continuo con hemoderivados, también se debe, por ejemplo, en nuestro paciente que les iba diciendo, en cuanto a si es que no se llega a controlar ninguno de estos puntos, esto va a generalizar o va a llegar a generar la muerte de nuestro paciente. Entonces, más adelante vamos a ver acerca de cómo es que esto va a generar o cómo es que se conoce se conoce como hemorragia, ¿no? La hemorragia, por ejemplo, el no control de la hemorragia, cómo va a generar que nuestro paciente o el estado que no esté hemodinámicamente estable, al final nos va a llevar a que nuestro paciente fallezca, ¿no? Por ejemplo, en el protocolo de transfusión masiva, este protocolo que les estoy mostrando, se va a mostrar, por ejemplo, que el tiempo de coagulación activado va a ser, por ejemplo, va a ser necesario, ¿no?, saber también, por ejemplo, si se le va a dar o no también la presencia de crioprecipitados, el porcentaje de destrucción celular que va a ser también calculado, el plasma fresco congelado, también la razón internacional normalizada, la amplitud máxima, también el concentrado de eritrocitos, el tiempo parcial de la tromboplastina. También se observa la presión arterial sistólica y se le realiza una tromboelastografía, ¿no? Esto de acuerdo a protocolos internacionales o el protocolo de transfusión masiva de Denver Health Medical Center. Entonces, estos de acuerdo a la respuesta de sangre del banco de sangre, esto van a llevarse a cabo las entregas de cada 30 minutos hasta que se concluya el protocolo de transfusión masiva. La cantidad de hemoderivados entregados va a duplicarse, ¿no?, de acuerdo a la solicitud de los servicios de cirugía o anestesia, así como la entrega de las mayor a 4 hemoderivados va a depender de la evolución clínica de nuestro paciente, así como de los resultados de los estudios de laboratorio. Entonces se debe ver, ¿no?, por ejemplo, si es que nuestro paciente tuviera, por ejemplo, una concentración de eritrocitos o un tiempo parcial de tromboplastina mayor a 1.5, se debe dar 2 unidades de plasma descongelado. Si es que nuestro paciente, por ejemplo, tendría un tiempo de coagulación activado que va a ser rápido o mayor a 110 segundos, también se le debe dar la misma cantidad. En un recuento plaquetario que sea menor a 50.000, también unidades por litro, se le debe también dar 1 unidad de plaquetas por aféresis. También, por ejemplo, si nuestro paciente tuviera, por ejemplo,
si su tiempo de coagulación activado también no sería rápido, también tendría que ser, o menor a 55 minutos, una unidad también de plaquetas por aféresis. En cuanto al fibrinógeno, el fibrinógeno, si este va a ser menor a 100 miligramos por 100 mililitros, también se le da 10 unidades de crioprecipitado. Y así en cada ámbito, ¿no? Se revisa, tenemos que estar al tanto de nuestro paciente y de cada orden o de cada examen laboratorial para nosotros ver y así llegar a la conclusión o llevar a que nuestro paciente necesita una transfusión. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a las escalas de clasificación de las lesiones de órganos sólidos de la American Association for Surgery of Trauma, esta nos dice que va a haber de acuerdo un hematoma subcapsular o una laceración, y estos los va a dividir. Por ejemplo, como les iba diciendo, ya les dije que el grado de lesión hepática o los órganos mayormente afectados en los traumas, en su mayoría va a ser el hígado o el vaso. En esto de acuerdo a esto, cada uno tiene un grado. Por ejemplo, de la hepática va del grado 1 al grado 6 y en la esplénica del 1 al 5. En grado 1, en la lesión hepática, va a haber, por ejemplo, un hematoma subcapsular de grado 1, va a afectar menos del 10% del área de la superficie. En cambio, en una laceración va a haber una profundidad de menor a 1 centímetro. En un grado 2 se va a ver 10 a 50% afectada de la superficie del hematoma en un hematoma subcapsular. En cambio, en una laceración va a ser de 1 a 3 centímetros. El grado 3 va a ser mayor a 50% de la superficie de profundidad. Este va a ser mayor a 10 centímetros. En cambio, en una laceración va a ser de mayor de 3 centímetros. En un grado 4, solo para el hematoma subcapsular va a ir comprendido del 25 al 75% del óvulo hepático. Y en un grado 5 va a ser mayor al 75% del óvulo hepático. En un grado 6 ya va a corresponder a una avulsión hepática. En cuanto al grado de lesión esplénica, este va a ser menor del 10% del área de superficie, se va a ver en un hematoma subcapsular. También igual que la hematoma, que una lesión hepática, ¿no? En un grado 2 va a corresponder a 10 a 50%, un grado 3 mayor al 50%, y cuando va a un grado 4 ya se va a considerar una desvascularización mayor del 25%. En un grado 5, esta se va a considerar destrucción esplénica o una desvascularización completa. En cambio, en la laceración, un grado 1 es menor a 1 centímetro de profundidad, un grado 2 de 1 a 3 centímetros, y un grado 3 es mayor de 3 centímetros, y un grado 4 se va a dar a nivel del hilo. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablarnos nosotros acerca del lavado peritoneal diagnóstico. Este se va a realizar por una incisión infraumbilical, a menos que el paciente no va a tenga una fractura pélvica o la mujer esté embarazada. Como vamos a poder observar en la imagen, se va a practicar una disección. Esta va a ser de tipo cortante sobre la línea blanca, como se observa, y se va a introducir un catéter hacia donde está la pelvis. Y también se va a realizar, por ejemplo, una aspiración del contenido abdominal con una jeringa de 10 mililitros. Siguiente, por favor. Ahora, para la movilización del vaso, en este se va a trazar una incisión en la fascia intraabdominal. Este va a tener una dimensión de 1 centímetro por fuera del repliegue peritoneal sobre el vaso. Como vamos a observar, este se va a dar mientras se lleva a cabo la rotación suave del vaso. En este se va a crear un plano de disección frente al páncreas, el riñón y el riñón izquierdo. El otro aspecto es la movilización completa del vaso, y este va a alcanzar un nivel de incisión abdominal. Siguiente, por favor. Siguiendo con los aspectos generales, vamos a ver cómo es que se va a presentar o cómo es que se van a realizar, ¿no? Por ejemplo, frente a los traumas abdominales se va a utilizar la rotación visceral izquierda
hacia la línea media para la exposición de la aorta abdominal, si es que esta se va a ver dañada. Vamos a ir viendo en adelante cómo es que debemos reemplazarlo o cómo es que debemos tratar frente a estos casos, o una rotación visceral derecha hacia la línea media que va a utilizar para la exposición de la vena cava infrahepática. Siguiente, por favor. Entonces, lo más importante de lo que les iba hablando en modo general es la cirugía del control de daños. Este va a ser el punto más clave considero, de todo lo que venimos revisando, porque aquí vamos a ver, se va a ver el ciclo vicioso hemorrágico, así como la cirugía de control de daños. Estos dos puntos han mejorado la supervivencia de los pacientes con lesiones graves. ¿Y por qué se debe esto? Porque, por ejemplo, nosotros al reconocer el ciclo vicioso hemorrágico, como vemos en el diagrama, este va a hacer, por ejemplo, que nuestro paciente entre, o por ejemplo, como vamos a ver, va a haber, ¿no?, una lesión ística, una inmunoactivación y una hemorragia. La principal sería la hemorragia, ¿verdad? En esta van a haber factores que van a, iatrogénicos también, va a haber una coagulopatía sistémica progresiva, de los cuales al final la hemorragia terminaría causando la hipotermia central, lo que causaría al final un choque celular y finalmente nos llevaría también una acidosis metabólica, una hipocalcemia. Entonces, todos estos puntos que vamos a ver van a ser como que desencadenantes de la posterior muerte de nuestro paciente si es que no se llegara a tratar a tiempo. Entonces va a ser, los puntos importantes son que es una combinación letal de la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis metabólica. Vamos a ver que la hipotermia se va a dar por evaporación y por pérdida de calor. Esta se va a dar por conducción. Y también, por ejemplo, sabemos que por conducción, ¿no?, se va a dar del cuerpo más caliente al frío. Entonces va a pasar temperatura al ambiente y el cuerpo va a ir perdiendo más temperatura y va a haber menor producción de calor, y esto va también aún brindándole a nuestro paciente mantas térmicas o calentadores sanguíneos. La temperatura de nuestro paciente no va a llegar a subir. En cuanto a la acidosis metabólica del estado de choque, se va a exacerbar por el pinzamiento aórtico, así como también la administración de vasopresores, transfusiones masivas y la alteración de la función miocárdica. La coagulopatía aguda del traumatismo se va a complicar por hemodilución, también por la hipotermia y la acidosis. Entonces, todo está correlacionado y concatenado. Entonces, cada paso nos lleva al siguiente, y esto al final va a hacer que el diagnóstico de nuestro paciente se acelere más y sea fatal para él. Entonces, cuando nosotros ya hemos identificado el ciclo, ¿no?, o cuando ya ha iniciado este ciclo, cada componente va a incrementar al otro, lo que va a producir la espiral y va a desencadenar la arritmia letal. Entonces, es por eso la importancia de reconocer el ciclo vicioso hemorrágico. Y también vamos a ver que el objetivo de la cirugía de control de daños va a ser el tiempo, o reducir el tiempo quirúrgico, ¿no? Esto va a hacer que el paciente pueda ser trasladado a UCI para su restablecimiento fisiológico. O sea, primero es como que ver a nuestro paciente y tratar el tema de fondo, o el mal que le está quejando, que sería el que va a desencadenar una arritmia letal. Y después, o sea, solo al corregir esto, luego se va a restablecer, se va a dar su restablecimiento fisiológico, lo cual va a romper el ciclo. A ver, chicos, a ver, Abel, un resumen de cirugía de control de daños. Abel, Johan, Molero. A ver, Carla Serna. Presente, doctora.
A ver, lo que quisieron comentar nuestros compañeros es que con la cirugía de control de daño se quiere evitar la triada de la muerte, que está constituida por coagulopatía, hipotermia y acidosis metabólica. Nos han La explicado de que la cirugía, hipotermia, ya, muy bien, ya, estamos bien en eso, pero ¿a qué se refiere hacer una cirugía de daños y controles? ¿A qué? ¿Alguien que pueda explicar? A ver, Mariciela. Doctora, la cirugía de control de daños, lo que entiendo es que se hace en un tipo de pacientes, por así decirlo, en aquellos que tengan hipotermia, acidosis metabólica y coagulopatía. Consiste de 3 etapas. La primera es hacer una cirugía de Chicos, emergencia donde se intente chicos, controlar la chicos, chicos, chicos. Ah, sí. muy bien, muy bien. Estamos bien, pero la cirugía de control de daños significa hacer la mínima cirugía que se pueda para que el paciente no se descompense. Por ejemplo, es un paciente que tiene un trauma abdominal abierto por arma blanca y ha habido perforación a nivel colónica. Y el paciente cursa con con un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Tiene una perforación de víscera hueca, está cursando con una peritonitis. ¿A qué tipo de cirugía se le puede hacer a ese paciente como control de daños? ¿Qué tipo de cirugía? A ver, acá, ¿dónde está Abel? ¿Me va a contestar o borro su asistencia? Abel Molero. Alessandra Leila. Presente, doctora. ¿Qué tipo de cirugía hago? Hago una colostomía más una resección, anastomosis. No, bueno, primero, ¿hago una colostomía o hago una resección más anastomosis? ¿Qué opinas en este paciente? ¿Qué debería hacer? Una resección más anastomosis. Yo creo que sería la que No, causaría. chicos. Miren, chicos. Este paciente está séptico. Probablemente si está séptico, está hipotenso, taquicárdico, está cursando con una peritonitis. No puedo atreverme a hacer una resección y anastomosis. ¿Me entienden? La cirugía de daños y control sería hacerle una colostomía. Cierro cabo distal y aperturo cabo proximal y lo exteriorizo por la pared abdominal. ¿Entiende? Y eso me va a demorar, supongamos, media hora, ¿no? A que yo tenga que entrar a hacer una resección y anastomosis que me va a demorar unas 2 horas y el riesgo alto de que esa anastomosis falle porque el paciente probablemente, ¿no? La infección no deje cicatrizar, ¿no? Probablemente si ha estado con peritonitis, sus proteínas hayan caído al suelo porque hay una pérdida de proteínas, ¿no? Se consume el paciente. Entonces, en esas condiciones, no me voy a atrever a hacer una resección anastomosis, ¿no? Sería para pacientes estables, que no tengan peritonitis, tal vez tenga un vólvulo de sigmoides, ¿no? Entonces, hacemos, por ejemplo, una colecistectomía, ¿no? Un piocolecisto, el paciente está séptico, ya, está histérico. ¿Y qué tipo de cirugía harían estos pacientes? Como cirugía de daños y control. Ya les estoy diciendo que el paciente está séptico, tiene múltiples comorbilidades y pues, ¿qué cirugía sugerirías, Carlos? Doctora, él tenía una colega. ¿Qué sería? A ver, Daniel. Doctora, ¿no sería una laparotomía? Daniel, hola. ¿Me escucha, Nada, doctorita? chicos. Sí, una laparotomía te he escuchado. A ver, ¿qué opinas? Sí, yo dije, ¿podríamos hacer una laparotomía? ¿O no? No, 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 no. Chicos, piocolecisto. O sea, hay un pus dentro de la vesícula. ¿Qué podría ser? Se podría hacer una aspiración.
aspiración ya de líquido, ¿no? En este caso de la bilis o de la pus en la vesícula. Esperar que se estabilice y tal vez entrar pues a hacer una colecistectomía abierta, ¿no? Dependiendo. Chicos, cuando el paciente está en falla multiorgánica, está en sepsis, ¿qué grado de ASA le correspondería a esos pacientes? Porque ASA mide, ¿no? El riesgo anestesiológico de que ese paciente entre y se pueda morir pues con la anestesia. ¿Qué ASA sería? Carlos. Doctor, en el caso del paciente con piocolecisto, sería una Y ASA 4. sepsis. ASA 4. Sepsis. Entonces, el riesgo es alto de una cirugía abierta. Entonces, una cirugía de daños y control es simplemente hacer lo mínimo posible como para que ese paciente se pueda estabilizar. ¿Entienden, chicos? Porque puede salir exitosa la cirugía, pero no van a salir con el paciente muerto. Esto con la finalidad, ¿no?, de evitar la triada de la muerte. Ahí lo están explicando, para evitar la coagulopatía, la hipotermia, ¿no?, para evitar que ese paciente se muera, hacer lo mínimo posible, usar el mínimo tiempo de cirugía para tratar de resolver, y en una segunda o tercera oportunidad ya restaurar correctamente lo que le corresponde, ¿no?, para sanar al paciente. ¿Me entienden, chicos? Entonces, por favor, continúen. Quería que tomen en cuenta esto, ¿no?, que es la cirugía de daños y control. Está bien, doctora. Ahora vamos a seguir hablando de la cirugía de daños y controles. Como vimos, el objetivo ya nos explicó la doctora, es controlar, ¿no?, también la hemorragia quirúrgica y limitar la contaminación gastrointestinal. Entonces, mediante esto se va a dar, por ejemplo, el control de la hemorragia quirúrgica, que se va a dar, que es de mayor importancia, ¿no?, y va a prevenir la isquemia. Entonces, las lesiones aórticas van a repararse con un injerto, con una interposición, ¿no?, por ejemplo, con materiales sintéticos. En estas van a haber también las lesiones de la arteria celíaca que van a ligarse y no debe mantenerse flujo hacia la arteria mesentérica superior, y también se recomienda la colocación de derivados intravasculares. En las lesiones venosas se debe dar preferentemente la ligadura cuando va a haber en situaciones de control de daños, y excepto en la vena cava inferior, por arriba de las venas renales y de la vena poplítea. Entonces, las técnicas quirúrgicas van a ser medidas temporales, como ya se mencionó, para la reparación definitiva en el proceso, o ya después de que nuestro paciente esté compensado fisiológicamente. Y esto va a dar se va a dar ya la reparación, ¿no?, de las lesiones una vez que el paciente se encuentre en mejores condiciones fisiológicas. Las indicaciones para limitar la operación inicial y aplicar la cirugía de control de daños van a incluir, como mencionamos, la triada de la muerte, que se va a hacer una hipotermia resistente, una temperatura menor a 35 centígrados, así también la acidosis profunda con un pH arterial menor de 7.2 y un déficit de base que va a venir de menor de 15 milimoles por litro. Y ya sabemos que también la coagulopatía incontrolable. Siguiente, por favor. Entonces, en casos de que se presentara, por ejemplo, lesiones extensas de órganos sólidos, por ejemplo, el vaso o el riñón, se va a indicar ablación y no intentos de reparación quirúrgica. En las lesiones de hígado o en taponamiento perihepático se va a resolver, ¿no?, casi siempre la hemorragia. Entonces se tiene que ver, vamos a ver en la imagen la vista sagital de las que se colocaron, ¿no?, compresas de la porotomía para controlar la hemorragia hepática. También se va a realizar una maniobra, que es la maniobra de Pringle, que esta va a realizarse con una pinza vascular que va a ocluir el pedículo hepático y que va a contener la vena porta, la arteria hepática y el colédoco. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, en el caso de que se precede, o ya les había hablado de o se afecte órganos sólidos, por ejemplo, en heridas por proyectil de arma de fuego que va a atravesar el hígado, se colocan o se controlan mejor mediante el taponamiento con catéter. Y las laceraciones profundas pueden controlarse con un catéter de Foley, y va a ser insuflado y colocado en un plano profundo del trayecto a la lesión.
Como vemos en la imagen, se va a utilizar, ¿no?, un globo intrahepático para controlar la hemorragia por lesiones penetrantes o transhepáticas, mediante la colocación del catéter de goma en el interior del dren de Penrose de 2.5 centímetros, y estos se van a colocar a ambos extremos del dren. Entonces, después de haberse colocado sobre el trayecto de la lesión, se va a insuflar el globo con solución salina hasta que la hemorragia cese. Y también puede utilizarse el catéter de Foley, ¿no?, como con el globo de 30 mililitros para detener la hemorragia. Esto si tenemos una laceración hepática profunda. Siguiente, por favor. Entonces, ¿para qué es otro punto o segundo punto importante de la cirugía de control de daños? Va a ser la limitación de la contaminación entérica. Entonces, van a haber lesiones pequeñas tanto en el tubo digestivo, como el estómago, el duodeno, el intestino delgado o el colon, y estos pueden concentrarse o pueden controlarse con un surjet, ¿no?, continuo, que va a ser fijado con un polipropileno calibre 2. La sección completa del intestino o el daño segmentario que se va a controlar con la engrapadora guía, esto se va a dar a menudo por la resección del segmento lesionado. Y también va a ser como alternativa ligar los extremos del intestino con cinta umbilical para reducir así la contaminación. También en las lesiones pancreáticas, cualquiera sea su ubicación, se va a realizar un taponamiento y se va a valorar la integridad del conducto después ya de la colocación de las compresas. En cuanto a las alteraciones urológicas, pueden necesitarse, ¿no?, derivaciones del catéter. Después de esto, nuestro paciente, o antes de que nuestro paciente regrese a la UCI, se debe realizar el cierre temporal del abdomen. Entonces, nuestro paciente va a regresar a la sala de operaciones en 24 horas o según se haya planificado, ¿no? Una vez que nuestro paciente mejore clínicamente, lo cual va a resultar evidente por la normotermia, la normalización de las pruebas de coagulación y la corrección de la acidosis. Entonces, vamos a ver cómo es que se va a realizar o qué se va a realizar, ¿no?, antes de que nuestro paciente regrese a UCI, o cómo es que se le va a enviar a UCI. Siguiente, por favor. Entonces, ya cuando hemos encontrado a nuestro paciente que haya mejorado tanto la temperatura como también su acidosis y la coagulopatía, se va a cerrar temporalmente el abdomen, y se va a cubrir las asas intestinales con un campo estéril, fenestrado subaponeurótico de 45 a 60 centímetros, para posteriormente colocar drenes de Jackson Pratt y también una compresa de tela. Finalmente, después de ocluir con un campo quirúrgico autoadhesivo estéril, esto va a proporcionar, ¿no?, un espacio adecuado para la expansión intestinal. Como vemos, los intestinos van a estar inflamados, entonces no se puede cerrar completamente. Se cierra solo temporalmente y así por ejemplo, los intestinos van a disminuyendo la inflamación, y esto va a evitar que se desarrolle un posterior síndrome compartimental abdominal. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos un poco más a fondo en cuanto al tratamiento de lesiones abdominales. En este punto vamos a ver algunos órganos blandos y también cómo va a ser el tratamiento vascular en estos casos. Primeramente hablaremos sobre el hígado y las vías biliares extrahepáticas. En este caso, el hígado va a ser un órgano que va a ser más susceptible al traumatismo cerrado. Esta se va a deber más que todo por algunas heridas penetrantes. Acá es importante el manejo en pacientes mayores de grado 2, de grado 2, donde que el compromiso va a ser del 10 al 50 de la superficie hepática. Para ello, vemos que el manejo vendría a ser el ingreso a una unidad de cuidados intensivos de cirugía, donde que se le tiene que hacer una valoración hemodinámica constante. También se tiene que hacer el control de su hemoglobina y exploración abdominal, ya que está propenso a tener alguna hemorragia. Para ello también se opta por algunos métodos auxiliares, por ejemplo la angioembolización, la colangiopancreatografía retroendoscópica, o como comúnmente le conocemos como CEPRE.
que estos nos van a ayudar con un tratamiento no quirúrgico. Tenemos que el 15% de esos pacientes van a cursar o van a tener que tener una laparotomía de emergencia para detener lo que es el hemorragia, ¿no? Que es la causa principal de una inestabilidad hemodinámica. También hablando la presencia de algunas lesiones extensas que van a provocar, ¿no?, lo que es una hemorragia profunda, tenemos que ver su control, ¿no?, hemodinámico. Para ello también tenemos que, al momento de hacer la exploración, podemos utilizar lo que vendría a ser la maniobra de Pringle. Esto nos va a ayudar a disminuir la hemorragia. Se va a realizar de manera que se va a ocluir temporalmente a la arteria hepática y a la vena porta. Esta maniobra tenemos que tenerlo bien en cuenta, el tiempo. Algunos autores sugieren que podemos desarrollarlo máximo como 15 minutos, y si el compromiso hepático es mayor, hasta 40 minutos, pero esto teniendo en cuenta de que realizarlo mucho tiempo podemos provocar lo que es hipoxia hepática, ¿no? También tenemos que ver que al realizar esta maniobra podemos controlar la hemorragia con la inmovilización, y además de eso podemos ayudarnos con la presión de las manos del cirujano para detener la hemorragia. Si en el caso hubiera lesiones en el hilio hepático, se puede optar por una ligadura del tronco celíaco a nivel de la arteria hepática común, que va a ser rama arterial gastroduodenal. Esto nos va a ayudar, ¿no?, de mejor manera identificar el origen de esta hemorragia. Si en cambio la hemorragia es persistente, pese a la comprensión, podemos utilizar nuevamente lo que es la maniobra Pringle. Esto que nos va a ayudar, vamos a ver el origen, tal vez puede ser una lesión de la arteria vena porta y también la de la vena cava retrohepática. También es importante mencionar que se puede producir lesiones en la base del hígado. En este caso podemos utilizar el control de hemorragia a nivel del hígado con lo que es el taponamiento directo, o como el catéter de Fogarty, como vemos en la imagen. Es importante que si con todo el tratamiento que utilicemos o el manejo no haya un adecuado control de la hemorragia, posiblemente pase a mayores, a lo que podríamos llamar como una necrosis lobular, y prácticamente el tratamiento sería una resección anatómica. Tenemos otras consideraciones. Por ejemplo, en el caso si la lesión fuese vascular por un objeto punzocortante, se puede realizar lo que es anastomosis primaria término-terminal. Eso quiere decir que vamos a unir un extremo con el otro extremo. En cuanto la lesión va a ser destructiva, va a estar indicada la derivación temporal con la interposición de un injerto de vena safena invertida. En cambio, si hay una hemorragia venosa masiva, se puede utilizar lo que es la endoprótesis de la vena hepática por medio de una radiología intervencionista. Acá cabe resaltar que se plantean algunas técnicas de hemostasia tópica, por ejemplo el uso de electrocauterio, un coagulador de haz de argón, colágeno microcristalino, esponja de espuma de gelatina empapada en trombina, un pegamento de fimbrina y también otros adhesivos quirúrgicos. Estas técnicas de hemostasia tópica no solo van a servir al momento de hacer el manejo hepático, sino que nos van a ayudar durante todo el manejo de los demás órganos, también nos pueden ser útiles. Bueno, teniendo otras consideraciones, hablaremos de la sutura en el parénquima hepático. Es que se va a realizar con una aguja de punta roma y material crómico de acero. Vamos a ver que podemos encontrar laceraciones superficiales, y ahí podemos utilizar puntos de aproximación. Y en los puntos, en las laceraciones profundas, se puede utilizar puntos de colchonero horizontales que van a ser separados y aplicados en sentido paralelo con el borde de laceración. También se puede usar lo que es la ligadura de la arteria hepática lobular en las regiones profundas del hígado. También
se puede recomendar usar el EpiPlum. Esto nos puede ayudar al momento de llenar algunos defectos que tiene el hígado, ¿no? Que propios de una lesión, previamente de la lesión, ¿no? También nos mencionan otros manejos, por ejemplo, de la angioembolización, donde que se debe utilizar más que todo en las etapas tempranas del tratamiento. Puede ser menores a 6 horas, más o menos. También habla de las lesiones hepáticas devastadoras o necrosis total del hígado. En este caso, si vemos ya que tanto el lóbulo derecho e izquierdo ya llegaron como, por ejemplo, a un estado de hipoxia hepática, se opta por lo que es el trasplante hepático. En cambio, se puede utilizar la colecistectomía cuando vemos lesiones de la vesícula biliar o trayectos, ¿no? En cuanto a las lesiones transversales y aquellas acompañadas de pérdida significativa del tejido, podemos utilizar la realización de una colecistectomía en Y de Rose. Las complicaciones que trae este manejo hepático, vemos que va a haber lo que es un riesgo infeccioso. En este caso se habla de la fiebre hepática. Esta fiebre va a ser más que todo por un proceso infeccioso. La característica de esta fiebre va a ser intermitente en los 5 primeros días después de la lesión. Otras de las complicaciones que vemos va a ser hemorragia, ¿no? Porque por más que hayamos hecho un manejo primario, hubiéramos, digamos, solucionado la hemorragia, esta puede persistir posteriormente a la cirugía. También hablamos de una necrosis hepática, la formación de bilomas, pseudoaneurismas arteriales y fístulas de las vías biliares. Y también, en algunos casos, puede producirse lo que es ascitis, ¿no? En la imagen de arriba vemos, ¿no?, la presencia de los bilomas, que estas van a ser acumulaciones tabicadas del bilis que pueden estar estériles o infectadas, ¿no? Y en la imagen de abajo vemos, ¿no?, cómo es lo que la hipoxia puede producir lo que es una necrosis hepática. Bueno, ahora hablaremos con respecto al vaso. Desde 1970, más o menos, se consideraba la esplenectomía algo obligatorio de grado 2 de hepática, es similar en la esplénica, donde cuando hablamos de una lesión vemos, ¿no?, cómo se usan los puntos de sutura que van a estar separados con un material de sostén que controlan de manera eficaz la hemorragia a través de los bordes cortados del vaso. Cabe recordar es que les hablaba del polo superior y del polo inferior. Al igual que en el manejo hepático, ya les mencionaba, ¿no?, sobre las técnicas de hemostasia tópica. Estas técnicas, en el manejo esplénico, podemos agregar, ¿no?, lo que vendría a ser, además de esos, podemos agregar lo que es la malla absorbible y algunos puntos de sutura con el uso de soportes.
Luego de realizar una esplenectomía, podemos encontrar, por ejemplo, un incremento inmediato del recuento de plaquetas y leucocitos. No obstante, después del quinto día postoperatorio, el recuento de leucocitos podría ser mayor a 15.000 por milímetro cúbico. Que se debe tratarse con un drenaje percutáneo. También encontramos una lesión persistente y heterogénea, no identificada, que va a estar en la cola del páncreas, que se va a producir durante la esplenectomía rápida. También otras complicaciones poco frecuentes vendría a ser una septicemia grave post-esplenectomía. Esto se va a dar más que todo, ¿no?, por estos gérmenes que viene a ser el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y la Neisseria meningitidis. Para esto se sugiere lo que es una profilaxis endovenosa 14 días después de la operación. Ahora hablando un poco del estómago intestino delgado, así de manera general, menciona de que el tratamiento va a ser similar tanto en las porciones, en las 4 porciones del intestino delgado, en ilion, en el yeyuno, y también va a tener algunas similitudes con el tratamiento del colon y el recto. En cuanto a la distribución vascular del estómago, vemos que tiene una gran vasculación, y esto nos da la facilidad, ¿no?, de hacer los procedimientos, ya que no va a haber tanto el riesgo de hipoxia. Para esto vamos a utilizar lo que son los puntos continuos en un plano, o también se puede optar por las grapas, ¿no? Lo importante es, de acuerdo a la técnica que utilicemos, lo importante es abarcar todo el espesor para asegurar una mejor hemostasia. También se recomienda lo que es un inicio temprano de la nutrición entérica total, acompañado de lo que es la fluidoterapia. De esta manera podemos evitar lo que son las complicaciones. Dentro de las lesiones del duodeno podemos encontrar algunos hematomas, perforación, que va a ser por estallamiento, por contusión, por laceraciones por instrumentos punzocortantes, o también por lesiones por proyectil de arma de fuego. Para mencionarles, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que al momento de hacer cualquier manejo en el intestino delgado, tendríamos que ver, ¿no?, las porciones, ¿no? Por ejemplo, la segunda porción viene a ser una de las partes más importantes, ¿no? Por lo que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, el conducto de Wismol, Santorini, la ampolla de Barter. Más que todo va a estar en la cabeza del páncreas, ¿no? Esa estructura es bien importante, donde que tenemos que preservar, ¿no? Podemos seccionar, digamos, algunas partes del intestino, pero esta parte se sugiere que no se tiene que cortarlo, por ejemplo, es decir, porque por esas partes anatómicas que ya les mencioné. En cuanto al colon y el recto, vemos que hasta la fecha se utiliza 3 métodos para el tratamiento de las lesiones colónicas. La primera vendría a ser una reparación primaria, una colostomía terminal y también una reparación primaria con ileostomía de derivación. Aquí todas las suturas y anastomosis se efectúan mediante técnica con punto continuo en un solo plano. Bueno, viendo la imagen de la izquierda vemos una técnica para la reparación y anastomosis intestinal. En la imagen A se inicia un punto de sutura en un plano al nivel del borde mesentérico. En la imagen B vemos el material de sutura que se coloca a intervalos de 3 a 4 milímetros desde el borde del intestino y se hace avanzar de 3 a 4 milímetros. En esta va a estar incluida todas las capas del intestino, con excepción de la mucosa. Y en la imagen C vemos el punto continuo, ¿no?, que se anuda cerca del borde antimesentérico. Y ya como para recordarles también, en toda la distribución gastroduodenal es similar, ¿no? Es la utilización de puntos y también algunas técnicas, como vendría a ser algunos parches, ¿no? También
a nivel del abdomen podemos encontrar algunos vasos abdominales y pélvicos. En este caso, las lesiones de las arterias y venas de grueso calibre en el abdomen van a ser un poco difíciles su manejo desde un punto de vista técnico, ya que estas, al ser de gran calibre, van a aportar, ¿no?, mayor oxigenación, y tener una lesión en estos nos puede complicar, ¿no? O sea, nos da menos tiempo para hacer cualquier procedimiento. Pero en cambio, los traumatismos cerrados lesionan más a menudo a los vasos renales y rara vez a la aorta abdominal. Vemos que por la distribución, ¿no?, ya que la aorta abdominal se encuentra más profundo, esta tiende a ser menos probable de lesionarse. Acá el tratamiento que se utiliza vendría a ser la anastomosis término-terminal con interposición de injerto. Y en cambio, cuando hay perforaciones de vasos pequeños, en esto se puede utilizar el polipropileno de 4 ceros o la utilización de algunos parches, ¿no? En cuanto al aparato genitourinario, vemos que lo que más se va a afectar vendría a ser los riñones. Por ello es ver, ¿no?, y explorar todas las heridas penetrantes de estos riñones. Más del 90% de las lesiones renales por traumatismo cerrado se tratan por medios no quirúrgicos. Las perforaciones extraperitoneales se tratan en forma conservadora con descompresión vesical por 2 semanas. Las lesiones de la uretra se tratan con una colocación de un catéter Foley, ¿no? Es importante también, ¿no?, como al igual el manejo hepático, que es evaluar, ¿no?, el grado de lesión, ¿no? Vemos si es que al igual, ¿no?, podemos hacer una resección total, ¿no?, anatómica total, si en caso hubiera falla hepática, no, falla renal. En cuanto al manejo del aparato reproductor femenino, vemos que la guía menciona de que va a ser estas lesiones van a ser poco comunes. Para ello también tenemos que identificar lo que son las fracturas expuestas, tratar con un posible drenaje y también ver que puede haber una posibilidad de infección pélvica. Las lesiones penetrantes a la vagina, el útero, las trompas de falopio y ovarios van a ser raras, pero también para el manejo se pueden aplicar técnicas habituales de hemostasia. La resección en el sitio de la lesión se puede usar una ligadura proximal y también una salpingectomía distal, que va a ser un método más eficaz y prudente en esos casos. Ya continuando con la exposición, vamos a hablar del tratamiento y la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos. Siguiente, por favor. Primero, cuando un paciente está ingresado directamente a urgencias o después de una cirugía, pues se tiene que hacer primero una reanimación después de la lesión, y esta generalmente dura de 12 a 24 horas después de la lesión. Básicamente va a haber principios fundamentales, que es llevar a cifras óptimas la perfusión hística, asegurar la normotermia y también restablecer la coagulación. Se pueden tomar distintas medidas, ¿no?, como la administración de volúmenes, también fármacos inotrópicos o vasopresores. Se acepta durante las medidas de reanimación una concentración mayor de 10 gramos de hemoglobina por 100 ml para optimizar la hemostasia y asegurar el aporte adecuado de oxígeno. Ya después de las primeras 24 horas se puede hacer también transfusión de concentraciones de hemoglobina, eso ya para disminuir los efectos inflamatorios. Ahora, los cristaloides son aconsejables administrarlos para la reanimación en sujetos con traumatismos muy graves. Y en cuanto a la norepinefrina, pues va a ser un tratamiento de elección para aquellas personas que no puedan mantener su resistencia vascular sistémica en cuanto a su presión arterial media mayor a 60 milímetros de mercurio.
Aquí se puede dar o emplear catéteres en la arteria pulmonar para ya esos pacientes que necesitan un apoyo inotrópico, pero siempre se tiene que hacer una vigilancia cada minuto. Y para ello se tiene que saber los índices cardíacos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, los objetivos específicos de la reanimación antes de la intervención quirúrgica semiprogramada incluyen una temperatura central mayor a 35 grados centígrados, déficit de base menor a 6 milimoles por litro y también los índices normales de coagulación. También va a haber secuelas adversas de la reanimación excesiva con soluciones cristaloides que van a incluir una presión elevada intracraneal, un edema pulmonar, edema intraabdominal visceral y retroperitoneal, con el consecuente síndrome compartimental abdominal. Siguiente, por favor. Ya, entonces, en forma general, va a ser necesario explorar todos los días las heridas que se van a producir por los traumatismos. Y esto porque tenemos que ver la evolución y también la evolución de la curación y también si va a haber signos de infección. En cuanto a las heridas por proyectiles o traumatismos contusos, estas se van a considerar difíciles de tratar. Para lo cual se necesita, por ejemplo, un desbridamiento inicial del tejido desvitalizado, es decir, la extracción del tejido muerto para que ayude con la cicatrización. Y para ello, para ayudar a eso, también tenemos que hacer cambios de apósitos húmedos o secos 2 veces al día o aplicación del dispositivo VAC, que es el cierre de herida mediante presión negativa. Ahora, a veces también se va a necesitar un desbridamiento quirúrgico repetido y que para ello va a ser necesario que el servicio de cirugía reconstructiva participe tempranamente para cubrir posibles para introducir colgajos, ¿no? Si es necesario. Ahora también en casos de que surja una fiebre alta, tenemos que descartar infección, ya sea una infección necrotizante que no se puede ver a simple vista, o también tenemos que ver las manifestaciones, ¿no? Si va a haber eritrema, dolor, incluso la expulsión de pus en la herida, ¿no? Entonces, para ello se tiene que abrir la herida, tenemos que asegurar que la aponeurosis esté intacta y bueno, se trata de forma inicial la herida con apósitos húmedos o secos. Siguiente, por favor. Ya, hablando del síndrome compartimental, bueno, esta va a ser una hipertensión intraabdominal patológica. Ella sea causada por una lesión interior del abdomen que va a ser primaria y eso puede ser a causa de un edema intestinal, ascitis, hemorragia, etcétera, ¿no? Y también por una reperfusión visceral después del tratamiento con líquidos masivos. Esta es secundaria. Bueno, puede haber pacientes que lleguen con traumatismos de extremidades, de tórax, para los cuales, o incluso con infecciones severas, y los cuales van a necesitar volúmenes de cristaloides, y esta reperfusión excesiva puede también desarrollar una hipertensión intraabdominal. Ahora, el diagnóstico de este síndrome compartimental se dice que no es fiable solamente hacer un examen físico, una palpación, ¿no? Sino que también se tiene que hacer una medición de la presión intraperitoneal. Y el método o la técnica más común es cuantificar la presión vesical del paciente. Ahora, ahí se ve la clasificación del síndrome compartimental abdominal, que bueno, se ve por grados, hay hasta 4 grados, y también la presión vesical en milímetros de mercurio o en centímetros de agua. Ahora, también se dice que en cuanto a la presión vesical, bueno, la alteración que se puede producir siempre va a estar en cualquiera de las gamas de los grados de la presión vesical, ¿no? Pero sí es necesario tener en cuenta que para presiones vesicales mayores a 35 milímetros de mercurio, sí o sí va a ser necesario la intervención terapéutica. La siguiente, por favor.
Ahora, este síndrome compartimental básicamente va a ser una hipertensión intraabdominal suficiente para provocar un deterioro fisiológico y con frecuencia se va a manifestar por secuelas de orgasmo terminal, disminución de la diuresis, incremento de las tensiones inspiratorias pulmonares y disminución de la precarga cardíaca y el aumento de la poscarga del corazón. Ahora, la elevación de la presión abdominal también va a causar va a afectar a múltiples aparatos y sistemas, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro se va a resumir que, por ejemplo, puede aumentar la presión intracraneal y también por compresión renal se puede disminuir el flujo sanguíneo renal, también se puede disminuir la diuresis y el retorno venoso también se disminuiría. El gasto cardíaco se disminuye, el volumen ventricular del diastólico también, el volumen sistólico también se disminuye y lo que se va a aumentar va a ser la resistencia vascular resistencia vascular sistémica. Entonces puede causar isquemia de extremidades, isquemia esplácnica, ¿no? Y también puede reducir el flujo sanguíneo renal. Y también aumenta la presión intratorácica. Por la hipoxemia va a haber un aumento de la presión en las vías respiratorias, va a disminuir la distensibilidad, la presión en la arteria pulmonar aumenta y también los registros de presión venosa central. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la descompresión de urgencia, se dice que esta se realiza cuando la hipertensión intraabdominal alcanza cifras en las cuales hay una disfunción de los órganos terminales. Se dice que, hablando de mortalidad, ¿no? En cuanto a mortalidad relacionada con la descompresión, se dice que en pacientes que se hacen una descompresión presuncional hay una mortalidad de 60%. Y en caso de un retraso de esta descompresión, la mortalidad supera el 70%. Ya en los pacientes que no tienen una descompresión, la mortalidad llega hasta un 100%. Entonces, la descompresión normalmente se realiza en la UCI si el paciente muestra inestabilidad hemodinámica o en el quirófano. Y ahora también la laparotomía en la UCI se practica con facilidad porque ya no se va a trasladar al paciente inestable y el equipo va a ser fácil de encontrar, es mucho más fácil. Ahora, en cuanto a si tenemos un traumatismo abdominal con la exposición de del contenido abdominal, se tiene que hacer una descompresión quirúrgica. Y básicamente se va a necesitar cubrir el contenido, se pone apósitos quirúrgicos estériles colocados debajo de la aponeurosis. Esta tiene que tener una medida de 45 por 60 centímetros y la aplicación de un segundo campo quirúrgico estéril con antibióticos. Ahora se dice también que pese a tener un abdomen abierto, sí se puede desarrollar un síndrome compartimental abdominal y también va a tener relación con la morbilidad y la mortalidad. Es por eso que se tiene que hacer una vigilancia de la presión vesical cada 4 horas. Siguiente, por favor. Ya, ahora el objetivo del equipo quirúrgico es cerrar el abdomen tan pronto como sea posible, ¿no? Se dice que la tecnología VAG o el cierre de heridas mediante presión negativa ha sido una revolución en el cierre de la aponeurosis porque hay una tasa de éxito incluso hasta el 95%. Y también se dice que con esta técnica las complicaciones gastrointestinales por un mal cerrado de la cavidad abdominal también se va a reducir. Entonces, se basa en la atención aponeurótica constante y el regreso al quirófano
a cada 48 horas hasta que el cierre sea completo. Como se muestra en la imagen, van a haber múltiples compresas de abdomen, se mantienen unidas y se colocan sobre las asas intestinales, estas por debajo de la aponeurosis. Se colocan puntos separados de polidioxanona de calibre 1 a intervalos de 5 centímetros y se aplica una tensión moderada a la aponeurosis sobre las compresas del abdomen. Siguiente, por favor. Después ya se le va a colocar un apósito de plástico transparente. Esto para usar la tecnología del VAC, ¿no? El cierre asistido por vacío. Entonces, esta tecnología va sobre las compresas de abdomen con la eliminación de 5 centímetros de piel. La porción central de la incisión se retira al cortar sobre los bordes de la herida. Siguiente, por favor. Posteriormente se colocan compresas negras para VAC por arriba de las compresas de abdomen y se coloca una cubierta protectora de plástico con apósitos oclusivos estándar y dispositivos de aspiración. Y el siguiente, por favor. Y cuando pasan las 48 horas, ya el material de sutura se coloca por arriba y abajo hasta que la tensión evite el cierre abdominal y se cierra la piel sobre la aponeurosis con grapas cutáneas. Y finalmente, en las compresas blandas se aplican otra vez sobre las suturas de retención aponeuróticas y se programa una nueva intervención quirúrgica en la sala de operaciones dentro de 48 horas. Siguiente, por favor. También se van a mencionar las poblaciones especiales como las pacientes embarazadas, geriátricos y pediátricos también. Van a existir cambios fisiológicos en las embarazadas, ¿no? Ya sean cardiovasculares, pulmonares, hematopoyéticas. Pero básicamente se dice que si hay una lesión mínima para la madre, incluso podría haber una lesión mucho más grave para el feto. Entonces, por ejemplo, una persona embarazada tendría una hipervolemia relativa, ¿no? Entonces, en estos casos, podría estar en un estado de shock, pero todavía no lo manifiesta. Ahora, las embarazadas también desaturan con mayor rapidez y hay riesgos de que esa embarazada tenga estasis biliar, ¿no? Por los niveles de progesterona elevados que van a tener. En la sala de urgencias se hace una reanimación intensiva con los líquidos, se hace una administración de oxígeno y colocación del paciente de cúbito lateral izquierdo para que haya un retorno venoso. Ahora, en cuanto a la exploración del feto, por así decirlo, la viabilidad fetal es importante tener en cuenta la frecuencia cardíaca fetal. Se dice que a mayor de 160 es motivo de preocupación y si es menos de 120 se considera un sufrimiento fetal. Siguiente, por favor. En caso de los pacientes geriátricos también, estos van a tener cambios, ¿no? Y se dice que no es exactamente la edad que se relaciona con la mayor morbilidad o mortalidad, sino que también va a depender mucho de los antecedentes que tengan. Por ejemplo, si hay pacientes que van a consumir beta bloqueadores, etcétera. Entonces, va a ser importante un tratamiento individualizado, ¿no? Es importante saber la presencia de las enfermedades preexistentes. Y es mejor, en general, tener la característica de la enfermedad, que va a ser un mayor indicador de cómo estaría en cuanto al pronóstico de morbilidad o mortalidad, más que en sí su edad. Siguiente, por favor. Ya en casos pacientes pediátricos, en salas de urgencias se necesita equipos de intubación, catéteres intravenosos, agujas intraóseas, cinta periódica de Brouslow
Y también es necesario mantener la temperatura. Cuando ya llega un paciente pediátrico se aplican los conceptos básicos de ABC. Y para ello también tenemos que recordar que la anatomía de un paciente adulto y un paciente pediátrico va a ser distinto, ¿no? Por ejemplo, su vía respiratoria va a ser más pequeña, incluso la lengua es más grande en relación a la bucofaringe, que en sí estas diferencias anatómicas pueden tener un mal pronóstico, ¿no? Por ejemplo, un edema ya puede reducir el diámetro de la vía respiratoria. Entonces, en cuanto a la intubación, también sería diferente, ¿no? Por la forma de la vía respiratoria del paciente. Entonces, se necesita una ventilación adecuada para evitar una hipoxemia seguida de un paro cardíaco, ¿no? Se dice que los niños tienen mayor porcentajes de compensación e incluso estando en una hipoxemia podrían no presentar síntomas. Para ello se puede usar sondas endotraqueales y ya para mayores de 11 años sí se practica la cricotiroidotomía. Y ya los signos vitales normales no siempre indican seguridad con respecto al estado volumétrico del niño. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a seguir con sepsis y shock. En las diferencias que hay entre ellas, por ejemplo, la sepsis va a ser una disfunción orgánica amenazante de la vida causada por una respuesta desregulada del huésped frente a un patógeno. En cambio, se dice que en un shock séptico va a haber alteraciones metabólicas, celulares y circulatorias y que esta va a producir mucho riesgo, va a ser potencialmente mortal. Por ejemplo, aquí se ve los pasos de la sepsis, ¿no? Primero está el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que tiene ahí parámetros, ¿no? De la temperatura, la frecuencia respiratoria, el pulso, los leucocitos, el nivel de leucocitos y la presión parcial del dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ya la sepsis se va a considerar como 2 criterios de SIRS, más una infección ya sea confirmada o sospechada, ¿no? Y una sepsis severa va a consistir en una sepsis más un signos de falla orgánica, daño orgánico, una hipotensión menor a 90 y un lactato que es mayor a 4 milimoles. Y el shock séptico va a ser una sepsis severa y va a ser persistente. Los signos en el daño orgánico y la hipotensión y el lactato va a ser mayor a 4 milimoles. Se dice que en el shock séptico, a pesar de que se le esté administrando líquidos, esta hipotensión va a ser refractaria, incluso y va a ser necesario el uso de vasopresores, ¿no? El siguiente, por favor. Ya. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, básicamente van a participar acá los factores virulentos, ¿no? Los microorganismos que, bueno, mayormente van a ser los gram negativos, pero también pueden participar los positivos y ya las infecciones micóticas podrían ser más potencialmente mortales, ¿no? Entonces, después de la infección, van a haber distintos mecanismos del hospedador, del huésped, que va a perpetuar y amplificar esa respuesta, ¿no? Generalizada, y también dependiendo de ello, va a empeorar el cuadro clínico del paciente. Puede ser, es desde un reconocimiento del agente patógeno hasta que puede llegar a una disfunción orgánica. El siguiente, por favor.
Bueno, aquí una respuesta anómala del hospedador en cuanto a la microcirculación, por ejemplo, el flujo enlentecido, cortocircuitos. Se también disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos, de la circulación periférica vascular. Puede haber hipotensión o hipovolemia en el corazón, una reducción de la precarga, reducción del gasto cardíaco y también la reducción del oxígeno a nivel sistémico. Siguiente, por favor. También van a haber riesgos, factores de riesgo. Por ejemplo, pueden ser personas mayores de 75 años, personas con problemas en el sistema inmunológico, ¿no? Personas que han sido sometidas a una cirugía, otros procedimientos invasivos en las últimas 6 semanas y personas que tengan daño en la integridad de la piel. También las personas con uso de droga por vía intravenosa, que usan catéteres de manera permanente, personas institucionalizadas y gestantes que terminaron su embarazo o tuvieron un aborto en las últimas 6 semanas y además tuvieran algún otro factor de riesgo para desarrollar sepsis. Siguiente, por favor. El cuadro clínico va a ser, por ejemplo, la fiebre. Esto aquí tiene mucha participación las citocinas, ¿no? Las interleucinas. Puede haber una hipotermia, pues es menos frecuente, pero se asocia a mal pronóstico. Un compromiso pulmonar, ya sea en la frecuencia, una hiperventilación, hipoxemia, una infuria pulmonar aguda, un síndrome de estrés respiratorio. Y el compromiso del sistema nervioso central, como una hipotensión arterial, hipoxemia, puede haber confusión, delirio, oftalmolación o coma. El compromiso cardiovascular, el shock circulatorio distributivo, el aumento de la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la tensión arterial puede disminuir. Y el shock circulatorio cardiogénico, una disfunción sistólica o diastólica. El siguiente, por favor. También puede haber compromiso renal, hematológico y gastrointestinal que se podrían medir según a los leucocitos, si hay trombocitopenia o neutropenia. Siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico, bueno, se van a usar aquí los criterios de SOFA y se dice que con valores mayores a de 2 a más, se pueden considerar pacientes con sepsis, ¿no? Ya en el criterio de índice de SOFA, ahí tenemos criterios que son la respiración, la coagulación, el estado hepático, el sistema cardiovascular. Se evalúa también el sistema nervioso central con la escala de Glasgow y el riñón en cuanto se evalúa la creatinina o la diuresis. Entonces, según estos valores, la puntuación va a aumentar hasta llegar a 4 puntos, ¿no? Y los pacientes con sospecha o certeza de sepsis que persistan con una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, a pesar de una adecuada hidratación y que tengan lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro, ya serían catalogados como pacientes con shock séptico. El siguiente, por favor. Ahora, los criterios de Q-SOFA básicamente van a ser, este cuadro nos va a ayudar, por ejemplo, a ver si va a haber un mayor riesgo de resultados negativos después de que el paciente esté fuera de UCI. Y se va a considerar positivo desde un puntaje de 2 a más. Entonces, aquí tenemos parámetros como es la frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto, la alteración del estado mental que se va a evaluar con la escala de Glasgow, ¿no? Con un puntaje menor o igual a 13 y la presión arterial sistólica a menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Entonces, el paciente con sospecha de infección se hace la evaluación Q-SOFA. Si no tiene de 2 criterios a más, se hace una monitorización clínica y se reevalúa para sepsis.
Si sí cumple con Q-SOFA, se evalúa la escala de SOFA y si tiene más de 2 puntos, vamos a catalogar como la sepsis, ¿no? Y si es necesario los vasopresores para tener una presión arterial mayor, presión arterial media mayor a 65, entonces sí se va a considerar un shock séptico. El siguiente, por favor. Ya bueno, en cuanto al tratamiento, va a haber una resucitación inicial que va a constar pues de la administración de cristaloides, 30 mililitros por kilogramo intravenosos durante las primeras 3 horas. Después de las 6 horas necesitamos una presión central venosa de 8 a 12. La presión arterial media debe ser mayor a 65 milímetros de mercurio y se debe excretar la orina a más de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Y la saturación venosa de oxígeno, un 70% en la vena cava superior. También en cuanto a la terapia intramicrobiana durante la primera hora después del diagnóstico, y es necesario el tratamiento de amplio espectro. Ahora, el tratamiento específico debe tener una duración aproximada de 7 a 10 días y si hay periodos largos de antibiótico-terapia en pacientes donde el agente etiológico es el Staphylococcus aureus y algunas infecciones micóticas y virales o inmunodeficiencia. Siguiente, por favor. La fluidoterapia va a ser importante para mantener al paciente hemodinámicamente estable y los cristaloides van a ser de elección durante la resucitación inicial y en las hidrataciones posteriores. También se puede usar solución salina. Y en cuanto a los medicamentos vasoactivos, la norepinefrina va a ser la primera elección y sus dosis se podría disminuir si se combina con vasopresina o epinefrina. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a la falla orgánica múltiple, el síndrome de disfunción multiorgánica, es el fracaso de 2 o más órganos en respuesta a una agresión externa infecciosa, ¿no? Y se desarrolla en base a una patogenia común. Normalmente ese trastorno orgánico va a ser progresivo y secuencial. Y en pacientes que con una enfermedad aguda sí va a necesitar una intervención médica para recuperar la homeostasis. Entonces, esta disfunción orgánica básicamente se va a caracterizar por una disfunción ya sea hemodinámicamente en el sistema respiratorio, hepático, renal y también en la coagulación. Siguiente, por favor. Bueno, este síndrome se va a relacionar con traumatismos, isquemias y procesos inflamatorios graves. Aquí se muestra una tabla de factores de riesgo, como son la infección, inflamación, lesiones como quemadura y politraumatismo, isquemia, inmunidad, si hay enfermedades, intoxicaciones, si hay fármacos o idiopáticos como una insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo o hipertiroidismo. Siguiente, por favor. Aquí se ve la escala de SOFA, la sepsis relacionada a la falla orgánica. Y se toma como criterios la respiración, coagulación, el hígado, el sistema cardiovascular, nervioso y renal. Ya en esta escala, una puntuación de 2 a más significa que hay un fallo orgánico relacionado a la sepsis, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, también escalas pronósticas como la escala de Denver, que evalúa el sistema respiratorio, el renal, hepático y bilirrubina, que básicamente en esta escala se dice que una puntuación de mayor a 2 fallas en 2 distintas áreas
Entonces van a ser positivos para el pronóstico de una falla orgánica, ¿no? Y la siguiente escala es, el siguiente por favor, es la escala de Marshall, que también evalúa el sistema respiratorio, renal, hepático, cardiovascular, hematológico y neurológico, estudiando la escala de Glasgow, esta última, y una puntuación de 2 a más significa falla orgánica. En cuanto a las medidas de apoyo, bueno, se pueden usar aminas impresoras e inotrópicos. La ventilación mecánica es conducta restrictiva de transfusión, la diálisis, interrupciones intermitentes de sedación y analgesia, medidas farmacológicas o no para la disfunción neurológica, el control glucémico moderado también, la nutrición enteral temprana y nutrición parenteral en casos seleccionados y uso apropiado de antibióticos. Y también la confirmación de otras causas de fiebre no infecciosa, mantener la temperatura durante la operación, la profilaxis gástrica si está indicada y la profilaxis para trombosis venosa profunda. Eso sería todo. Ya, chicos. Aló, hola, chicos. Sí se le escucha, doctora. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta en relación a traumatismo abdominal? Chicos, el traumatismo abdominal ya habíamos hablado que viene a acarrearse, ¿no? A causa de contusiones o de lesiones penetrantes, ¿no? Por arma blanca o por arma de fuego, ¿verdad? Puede haber múltiples lesiones dentro del abdomen, lesiones de víscera sólida o lesiones de vísceras huecas, ¿no? Puede haber perforaciones intestinales o traumatismo hepático, traumatismo renal, traumatismo esplénico, en vejiga, ya en retroperitoneo, también perforaciones o traumatismos en pared abdominal. Hemos visto que a nivel de las vísceras sólidas, como es el hígado o el vaso, ¿no? Se hace una clasificación y de acuerdo a la clasificación se hace el manejo, ¿no? Por ejemplo, traumatismo hepático grado 1, 2 y 3, ¿cómo es el manejo, Carlos? ¿Carlos? Sí, doctora, disculpe, no la escuché. Traumatismo grado 1, 2, 3, a nivel esplénico y hepático, ¿cómo es el manejo, Carlos? A ver, Joana. Se ha explicado en las clases, se ha explicado. Incluso, Carlos, lo hemos visto en la parte práctica. A ver, Joana. Joana. A ver, Miriam, explícales. Doctora, me preguntó, pero me acabo de salir. Era sobre el traumatismo a nivel hepático, si no me equivoco. Hepático y esplénico, grado 1, 2, 3. ¿Cuál es el manejo? Una esplenectomía, doctora, si no hay mucho daño. No. Daniel. Doctorita, ¿me escucha? Sí. Doctora, creo que los compañeros mencionaron primero de la valoración hemodinámica, ¿no? También evaluar la exploración abdominal. No, chicos, escúchenme. El grado 1, 2 y 3 en el hepático, en el esplénico es de manejo médico, no es quirúrgico. Grado 4, 5 ya es manejo quirúrgico. ¿Ya, chicos? Entonces, estudien a profundidad toda la exposición completa, ¿ya? Y de acuerdo a eso vamos a tomar el examen.
¿ya? Traumatismo hepático esplénico, el manejo, ¿ya? Por ejemplo, en traumatismo esplénico, el grado 4 y 5 es esplenectomía, porque el grado 5, ¿qué indica, Miriam? El grado 5 de un traumatismo esplénico, ¿qué es? Doctora, el grado 5 del traumatismo esplénico va a ser en realidad la destrucción, o sea, que se va a destruir completamente el... Estallamiento, ¿no? La desvascularización completa y el estallamiento del órgano. ¿Qué va a dar? A cambio va a dar el hecho de que ya no se va a poder juntar. Además, el vaso, así como el hígado, son estructuras muy, muy friables. El tejido es bien friable, no es como un desgarro a nivel del músculo, ¿no? Entonces, en ese tipo de lesiones, lo único que nos queda es pues una resección. Por ejemplo, en los traumatismos hepáticos, resecciones completas de un lóbulo o puede hacerse prácticamente de la mitad, si es posible, de todo el hígado o una resección completa, ¿no? En este caso, como para salvar la vida del paciente, porque esto lo está descompensando y lo puede matar, ¿no? Porque es bien difícil. En los traumas hepáticos, por ejemplo, en la cirugía de daños y control, ¿qué viene a hacer? Daniel, ¿cuál es la cirugía de daños y control en un traumatismo hepático? ¿Cuál es, doctora? ¿O qué es el significado? ¿Cómo se llama la cirugía o cuál es la medida quirúrgica que se hace? No le entiendo su pregunta, doctora. O sea, sé que el objetivo era, bueno, reducir el Daniel, tiempo. un ratito. ¿Alguien que entiende cuál es la cirugía de daños y control en un traumatismo hepático? La maniobra de Pringle, doctora, ¿a eso se refiere? Juntamente con el taponamiento. ¿No es cierto, chicos? Se hace un taponamiento. Lo vamos a ver en las clases prácticas con ejemplos. Se hace un taponamiento, ¿no? Se empaqueta el hígado y nuevamente se le sutura el abdomen y se va a UCI, ¿no? Hasta que el paciente se recupere. Una vez que se recupere, nuevamente a taponamiento. Generalmente son de 24 a 72 horas el tiempo que se demora en hacer, ¿no? Una laparotomía y nuevamente el taponamiento. Mientras uno transfunde sangre, paquetes globulares, ¿no? O plasma fresco congelado para ayudar a la hemostasia, ¿no? Porque ya les había dicho, el hígado juntamente con el vaso son órganos completamente friables que es bien difícil el manejo, pues, ¿no? En estos pacientes que tienen traumas hepáticos al menos grado 4, 5, desde el grado 3 ya es bien difícil. Pero si nosotros hacemos una tomografía y solamente hay hematomas, ¿no? Se hace un manejo expectante y se le pone en reposo absoluto y un tratamiento conservador, ¿ya? Entonces, chicos, estudianlo bien, léanlo bien, por favor. Y el sábado es vuestro examen. Coordinen, por favor, con... Doctora, sí, ya hemos coordinado, doctora. El sábado, por favor, ¿puede ser el examen a las 9 de la mañana? Ya, yo lo voy a programar. Sí, doctora, en la noche me indican de que tienen fisiología en alturas, entonces para no tener ningún inconveniente, por favor, 9 de la mañana, doctora. Ya, perfecto. Para las 9 de la mañana lo voy a dejar programado, chicos, ¿ya? Perfecto. Doctora, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, doctora, no olvide pasarme las diapositivas de abdomen agudo quirúrgico, por favor. Ahora que sí, de acá un ratito te paso, ya, por favor, voy a revisarlo bien. Es más, creo que lo tengo. Escríbeme de acá un rato para pasártelo. Ok, doctora. Ya, chicos, mira, conversa con tus compañeros, tienen que estar atentas a la exposición, Luisa. Por ejemplo, Abel, hasta ahora no me contesta. Abel, Johan Molero. Doctora, buenas tardes. He tenido un problema con mi computadora. No, ya sabemos, los problemas de N+1 existen, pero para eso está el celular, ¿no? Si no está la laptop. Entonces siempre tenemos los medios como para uno conectarse a las clases. Por favor, chicos. Miren, para la próxima voy a considerar inasistencia si no me responden cuando tenga que, por ahí, ¿no? Tienen que estar atentos. Yo ya sé el tema, el que les falta saber, o los que están en proceso de aprendizaje son ustedes. Por favor, tienen que estar atentos, ¿ya? Entonces, nos vemos la siguiente clase. ¿Alguien ha venido tarde, chicos? Me escribió.